todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. El día de hoy les preparamos un tema que les va a gustar muchísimo y que tiene que ver con Angkor, que es uno de los templos más antiguos. Y vamos a platicar no solamente de eso, sino también de cómo pues la historia oficial dice algunas cosas, pero la realidad es que es un rompecabezas que pues necesita ser armado para que tenga más herramientas y podamos saber más acerca de esas civilizaciones que son muy antiguas y tal vez mucho más antiguas de lo que dice la historia oficial. Pero bueno, eso lo iremos platicando. Espero que les guste y empecemos. ¿Usted quién es? Ah, sí, yo soy Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y les soy su amigo Iván Donaldson. Y Ricardo, de Música Cuántica. Y pues sí, bienvenidos a esta transmisión donde vamos a hablar de esta maravilla, ¿no?, de templo llamado Angkor Wat o Angkor Wat también le llaman, ¿no? ¿Cómo será? Angkor Wat, como hablan allá. Angkor Wat. Angkor Wat. ¿Dónde se encuentra este templo? Que en realidad es uno de varios templos que están en esa región de Camboya, ¿no? Asia, Oceanía. Y pues llama mucho la atención y es muy famoso. De hecho, a lo mejor ya han escuchado de este famosísimo templo que se conoce como Angkor Wat. Y pues para empezar, digamos que lo que llama mucho la atención es el nivel de complejidad, ¿no?, de la construcción de este lugar, ¿no?, tan extraño y a la vez tan majestuoso y tan fascinante, ¿no?, que para mí yo lo podría considerar como una de las maravillas del mundo, así de fácil, ¿no? Sí, de hecho es impresionante, es un área que abarca más de 80 hectáreas, ¿no? 80 hectáreas y está construido todo de un material que no se encuentra exactamente ahí en el territorio donde lo construyeron, sino que lo trajeron de otra parte. Se dice que de un área que está ahí a 50 kilómetros de distancia y que lo fueron arrastrando a través del desierto por medio de elefantes, por medio de diferentes medios rudimentarios, pero nosotros tenemos como mucha duda al respecto de eso porque es demasiada piedra, son millones de toneladas. Se dice que es cerca de 50 millones de toneladas de piedra las que conforman estas torres tan enigmáticas. Y hablando de su tamaño, se puede comparar que incluso en magnitud, en diámetro y todo, que es del tamaño del Vaticano, o sea, es gigantesco. También comparado con estadios de fútbol, creo que son como 30 estadios de fútbol si quisiéramos compararlos. Es demasiado grande, ese lugar es enorme. Y como tú mencionabas, la historia oficial dice que fue construido por ahí del año 900 después de Cristo, o sea que tiene nada más 1100 años de antigüedad. Y un dato curioso que dice la historia oficial es que solamente fue construido en 37 años con las herramientas que tú mencionabas, ¿no?, con herramientas muy básicas. Pero pues como ya lo hemos visto en otros videos que hemos hecho de las pirámides de Egipto, las pirámides de China, que los invitamos a que los vean, pues realmente creo que se quedan muy cortas las explicaciones desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, no queremos tampoco decir los arqueólogos son unos, no sé ineptos, qué, ineptos, ¿no? Pero es nuestro punto de vista, ¿no? Es corruptos. Y a final de cuentas la idea es esta, ¿no? O sea, mostrar que puede haber otra opción que va más allá de lo que dice la arqueología y que podemos tomar como eso, ¿no? Como una opción adicional. Ahora, lo que llama mucho la atención, aparte de esto que les estamos comentando, es obviamente el tiempo de construcción, ¿no?, que supuestamente haya sido construido en 32 años con herramientas, en 37 años, en 39 años, en 40 y tantos. En ese lapso de tiempo, aunque hayan sido 100. Aunque hayan sido 100, sí, ¿no? O sea, con las herramientas que se supone que se contaban en esa época de la historia. Obviamente se presume y sí parece indicar que todo el templo era un templo dedicado a Vishnu, ¿no?, al dios Vishnu, y que de hecho en el nombre original, que ahorita no recuerdo, pero ahí lo vamos a poner, el nombre original era algo así como la casa de Vishnu, ¿no?, o el palacio de Vishnu. Entonces, digamos que la arquitectura, la construcción es hinduista, bastante hindú, ¿no?, podríamos decir. Y después tiene también ya agregadas unas cuestiones que son budistas, eso que también particularmente le llamó mucho la atención aquí al buen Richard de esa parte. Sí, sobre todo porque, se ve en los vestigios de diferentes cosas ahí en la estructura del templo que han llegado diferentes civilizaciones a ocuparlo en diferentes etapas o diferentes épocas.
y una de ellas pues fueron los budistas, que de hecho instalaron encima de unas estructuras que se conocen como lingams, que ahorita les vamos a explicar qué son. Encima de estas estructuras pusieron unas estatuas, específicamente son 108 estatuas de Buda, que también curiosamente este número es un número sagrado, se considera un número sagrado porque también son 108 veces las que se repite un mantra, por ejemplo, o un rezo a alguna deidad específica. Pero bueno, se han encontrado estas estatuas, pero principalmente hay 4 estatuas de Buda que se dice que incluso están construidas con una calidad muy diferente a la que tiene el templo en general, que ocultan algunas puertas o portales, o que fueron construidas específicamente ahí en algunos espacios cerca de la torre principal, que es la torre central, y que estas estatuas están ahí como protegiendo algún secreto o algo, y ya nos adentraremos ahorita en estos detalles. Y llama mucho la atención que supuestamente el rey, digamos, que gobernaba y que construyó Angkor Wat era hindú, y se supone que el hijo era budista, y el hijo fue el que construyó ya después estas estatuas budistas alrededor. Lo que llama mucho la atención, y es demasiado obvio, es que las estatuas budistas y todo el arte budista en general, hasta una estupa que hay por ahí, dista muchísimo de parecerse a la calidad y al estilo del templo de Angkor Wat. Por lo tanto, más bien pareciera que pues no conocían, y ellos realmente no construyeron Angkor Wat, sino que más bien pues el hijo fue el que decidió poner estas cuestiones budistas ahí, pero el papá no fue quien lo hizo, y probablemente sea mucho más antiguo de lo que nosotros podemos siquiera imaginar, porque la calidad del grabado, ¿no? De la calidad de ¿cómo se podría llamar? De arquitectura. Las tallas, ¿no? Todas las tallas en piedra es ciertamente impresionante, que es lo que más llama la atención. Y algo que también debería de impactarnos y debería de llamar la atención del mundo entero, ¿no? Yo no sé por qué no suceden estas cosas, de que todo el mundo se preocupe por esto. No nada más es esto que le decimos del tamaño, esto de que decimos de los tallados, sino que aparte todo el templo de Angkor Wat está tallado. Pero cuando decimos todo, es todo, o sea, cualquier esquina, cualquier parte está tallada, incluida la parte exterior. ¿Quién se va a preocupar por adornar la parte exterior? Pero no crean que es un grabado así de, ponle una serpiente gigante. Son micrograbados, o sea, son monitos chiquitititos, ¿no? Que narran historias de los Vedas, historias del hinduismo, historias de Vishnu, pero son chiquitititos. Y eso, o sea, simplemente haber tallado eso nos respondería, como dices, mucho más de 100 años, o sea, muchísimos años haber grabado eso, completamente todo el templo así de grabado es imposible. Sí, inclusive hay en esos mismos grabados, esto para que nos vayamos dando una idea que también es muy enigmático, en estos mismos grabados se dejó el testimonio de que existían o que ya convivían con algunos animales que tienen más de 2 millones de años de haberse extinto. ¿Sí? Y que, por ejemplo, unos elefantes que tienen 4 colmillos, que tenían 2 colmillos de cada lado, y una especie como de jaguar, ¿no? Como de jaguar, tigre. Con la cara muy chata, como muy planita. Y estos animales se extinguieron hace 2 millones de años y aparecen representados en las escenas de estas tallas, en la piedra. Sí, a mí también lo que me llama la atención es que, pues imagínense, o sea, siempre se quieren dar el taco, o como que siempre se quiere basar la historia en lo mismo, la arqueología sobre todo. Y pues ellos encontraron también incluso algunos que parecían como tumbas, y nuevamente dijeron que, al igual que en Egipto, eran unas tumbas funerarias, pero la verdad es que son muy pequeñas. Y uno como occidental, o un arqueólogo que tiene toda esta formación occidental, pues es lo primero que piensa y cree que sucedió allí. Pero la realidad es que lo que dicen los hindúes es que eso no puede ser posible, porque en la India eso es hasta profano, o sea, ellos están acostumbrados a quemar a sus muertos. Entonces, querer explicar así... Y simplemente que no cabría un cuerpo dentro de esa caja, ¿no? Son muy pequeños porque parece que más bien eran utilizados para un tipo de tecnología, más allá de querer enterrar ahí a alguien específicamente. Entonces, creo que es interesante leer la parte que dice la arqueología, pero como decimos, también es importante ver como algo adicional, porque estaba también leyendo que se dice que Angkor Wat
el que construyó Angkor Wat resulta que mató a su hermano para quedarse en el poder, y que entonces pues se sintió tan mal que dijo, no, pues yo quiero construir una ciudad donde deposite todo eso, ¿no? Donde que no quiera pues que no quiera, como que quiero reflejar ese que yo soy muy grande, ¿no? Que a lo mejor no llegué de forma matando a mi hermano, ¿no? Sino realmente sí soy un rey muy poderoso. Entonces que construyó esa ciudad basado en eso. Pero la realidad es que lo que tú decías, el tallado es tan impresionante que parece que viene de una época muy antigua, de una época que se construía así. Pero si nos vamos a las pirámides de Egipto, a las pirámides de China, sí, a Chichén Itzá y todo eso, tienen un tallado muy similar, y pareciera que vienen de una civilización pues, más antigua, ¿no? Que contaba con otro tipo de herramientas no tan simples como nos los hemos estado contando a través de la historia, y que modifica totalmente nuestra visión. Que tiene que empezar a modificarse la visión para que nos abramos a otras posibilidades, ¿no? Sí. Y que están a lo mejor escritas en algunos libros como en Mahabharata, ¿no? Donde hace rato platicábamos, ¿no? En el Ramayana, donde existen historias de civilizaciones muy antiguas que pudieron desarrollar pues tecnología muy avanzada, ¿no? Y que desaparecieron y que dejaron esos rastros, y lo que sucedió es que después llegaron las civilizaciones actuales que conocemos y llegaron a esos lugares, se impresionaron y los ocuparon y vivieron ahí. Pero bueno, no lo acepta la arqueología, pero creo que sí es momento de que se empiece como a abrir esa opción, ¿no? Sí, porque como decías también, desafortunadamente muchos de los arqueólogos en la actualidad siguen una especie de protocolo o una especie de método que tiene que estar basado ya en reglas establecidas para poder dictaminar pues la veracidad de un descubrimiento o la veracidad de la información que están encontrando. Pero muchas veces la observación o esta capacidad de observar lo que es para encontrar la respuesta correcta pues se distorsiona porque está influenciada por toda esta información, por tal vez una necesidad de ganarse un premio por ahí, arqueológico, literario o alguna de estas cosas. Entonces pues sabemos que también la información se ha distorsionado, y lo que ahí está marcado no se dice exactamente como debería de ser interpretado. Ahora, de las cosas que nos llaman muchísimo la atención es que algún día vamos a hacer un programa específico sobre este tema, y es que si lo ves desde el aire, ¿no? Si lo ves desde arriba o lo ves con estas máquinas de penetración o de radar láser que llaman, resonancia láser, sí. Este lugar de Angkor Wat parecería o tiene un parecido impresionante a un circuito electrónico, por ejemplo. Entonces llama la atención que a lo mejor estamos frente a algún tipo de tecnología que nosotros desconocemos por completo. ¿En qué nos basamos para decir esto sobre la tecnología? Bueno, hay una columna principal, ¿no? O una especie como de cúpula, sí, que está en medio de Angkor Wat, y esa cúpula, el sol en algún momento le pega exactamente la luz a esa cúpula y atraviesa hasta abajo, pasa el rayo de luz, que son 90 pies más o menos, ¿no? 90 pies de altura o de profundidad más bien, y llega a una parte central donde se dice que había una de estas cajas. Lo extraño es por ejemplo lo que se encontró alrededor también de Angkor Wat, pegadito en la parte exterior del templo, que son esas famosas tortugas que me platicaron, ¿no? Sí, unas tortugas que también son como unas cajas que contenían adentro unas como placas de bronce y también pedazos de cuarzo o cuarzos completos, ahí estaban ahí, y se dice que esto formaba parte de una tecnología para captar la energía del sol, y que todo esto era un circuito también que funcionaba en conjunto en todas las torres, desde la torre principal a las 4 torres que están a los lados, o bueno, en las esquinas, y todo esto era una especie de circuito que manejaba la energía solar. No, sí, totalmente de acuerdo, y de hecho creo que también encontraron cerca de ahí algo que parecía también muy similar a un sarcófago, y ahí también encontraron cuarzos y todo esto. Entonces, pues como lo vemos, realmente representan eso, ¿no? Como sí, como a lo mejor una tecnología que desconocemos,
pero que dejaron ahí las claves y que es importante que pues las volvamos a ver estas claves para ver si podemos desarrollar ese tipo de tecnología y en qué nos puede beneficiar o comprenderla, ¿no? O comprenderla incluso se puede ver hasta de alguna forma que a lo mejor esa misma tecnología los llevó a su propia destrucción, ¿no? Podríamos verlo también así y cómo podemos entender que la tecnología, si se llega a un límite, pues a lo mejor puede ser más bien un mal que un bien y a lo mejor es un mensaje que ahí dejaron, ¿no? Claro. Pero lo curioso también es que lo que platicabas de la maqueta, ¿no? Que existe como dentro de Angkor Wat, en la parte donde dicen los arqueólogos que recogieron toda la... A 50 kilómetros. A 50 kilómetros. De distancia de ahí. Ajá, que fue donde recogieron los bloques, los bloques de piedra para construir. Dicen que ahí, bueno, no dicen, ahí está una maqueta donde está representada esta ciudad, como que el ingeniero que desarrolló esta ciudad dijo, voy a hacer la maqueta para que alguien desde ahí también pueda descifrar qué es esta ciudad, ¿no? Entonces... que de hecho sí, está increíble porque además es una fuente. Sí. O sea, la maqueta es una fuente, también le llaman como un plano, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces imagínense, pues sí, están ahí las claves, pero nada más es importante que nosotros nos abramos a conocer esas claves, y no solamente de eso, sino de todo el mundo. O sea, todo el mundo pareciera que está lleno de estas construcciones y algo nos quieren decir estas construcciones, ¿no? Yo recuerdo, por hablar de México, ¿no? Hace años me gustaban mucho las revistas de arqueología, y en estas revistas de arqueología decían que en México nada más había alrededor de 10,000 pirámides, sí, pero que estaban ocultas, y toda esta investigación la habían hecho porque con satélites habían tomado fotos y habían detectado que existían 10,000 pirámides, de las cuales solamente están disponibles o solamente se han descubierto 300 pirámides. O sea, imagínate toda la información, todo lo que falta por descubrir, y que pues nada más es necesario que nos empezamos a abrir y a solicitar también que se empiecen a investigar estos lugares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asunto aquí interesante? Si hacemos a un lado toda esta cuestión académica, arqueológica e histórica, y lo vemos simplemente como lo que se ve, ¿no? Directamente, a ojo desnudo, como dirían por ahí. Si tú ves los rostros, por ejemplo, porque también hay unas caras grandes que están ahí en Angkor Wat, si tú ves esos rostros y ves, por ejemplo, el arte maya de este lado del mundo, y ves, por ejemplo, algunos templos en China, pues vas a ver que hay un parecido impresionante, y que inclusive pareciera como si fuera la misma cultura la que desarrolló esto, o pareciera como que se conocieran, porque el parecido es asombroso, es impresionante. Te aseguro, y les aseguro, que si pusiéramos una imagen de estas caras que les digo de Angkor Wat, y ponemos una estela, por ejemplo, maya, y se lo enseñáramos a alguien que nunca en su vida ha visto esto, y le decimos que las dos son ruinas mayas o que las dos son de Angkor Wat, esta persona lo creería, porque son muy parecidas, demasiado. Sí. Llama la atención, dentro de estas posibilidades del multiverso, ¿no? Dentro de todas estas infinitas posibilidades, una de ellas nos habla precisamente de lo que decía el abuelo Pérez Oslaj, que fue el 13º sacerdote maya quiché, ¿no? De Guatemala. Y él dice que en las historias de los abuelos mayas, en realidad los mayas vinieron de la constelación de las Pléyades, y que no nada más estuvieron ahí en toda la región de Guatemala y en México, sino que también visitaron otras partes del mundo, incluido Egipto, incluido India, y que recibieron varios nombres, ¿no? Estos instructores o maestros. Entonces, una de las posibilidades es que estos constructores o maestros hayan sido los que construyeron estos templos, pero estamos hablando de un tiempo antiquísimo, y dejaron esos templos, dejaron esas herramientas o esas pistas, ¿no? Esos instrumentos, con la idea de que nosotros pudiéramos en algún momento entender, comprender y poder replicar este tipo de tecnología. ¿Por qué llama la atención? Porque bueno, en el caso de Angkor Wat, esto que les comentamos, que les comentan de las tortugas, ¿no? Al momento de que las abren y se ven estos pedazos de cuarzo, pero no crean que no es pedacería, son realmente como cuarzos con doble punta que están rotos algunos, pero pues son cuarzos que en algún momento deben de haber estado muy bien hechas esas puntas de esos cuarzos, y vienen estas cosas extrañas como de cobre o de metal con ello. También esto me recuerda, no sé si se acuerdan precisamente en Irak o en Irán,
las famosas pilas de Sumeria. Ah, sí. Entonces, si nosotros no supiéramos lo que es una pila, y tú ves esta cerámica, por ejemplo, de Irán o de Irak, bueno, Sumeria, y simplemente la ves que tienen metal adentro, ¿no? Y que está hecha de cierta cerámica. Son bobinas, ¿no? Inclusive. Si no supiéramos esto, pensaríamos que estaban locos y les gustaba tomar el agua con metal. ¿Por qué? Y el arqueólogo te puede inventar o te puede decir que lo hacía porque era la costumbre tomar el agua, que tuviera oxidación, por no sé qué cosa. Por bárbaros. Por bárbaros. Pero el asunto aquí es que en realidad se ha comprobado que son baterías eléctricas. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera baterías eléctricas hace tantísimo tiempo en Sumeria, ¿no? en esa región del mundo, cuando se supone que no se conocía la energía eléctrica? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Angkor Wat, estos cristales y estos metales dentro de esas tortugas, y cuando observas la inclinación del sol que pasa exactamente por la bóveda superior del templo, y que bajaba directamente hacia ahí, y cuando ves estas 108 lingams, o pues sí, construcciones específicas que se llaman lingams, alrededor de Angkor Wat, pues dices, lo más probable ahorita en estos tiempos es que pareciera que es un complejo tecnológico, cuántico, de alguna forma que no comprendemos aún como civilización, Sí, ¿no? hecho para amplificar o para aprovechar la energía del sol y convertirla en otra energía para algo, ¿no? Exacto. Inclusive pueden ser herramientas de la conciencia o tecnología, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Lo que decías de tecnologías espirituales que no comprendemos, ¿no? Sí, porque inclusive en una de estas cajas, de las que sí se encontraron, que curiosamente también parecen como el arca de la alianza, Ah, sí. que tienen un agujero arriba también, estas tenían una especie de desagüe en la parte de abajo, un agujerito en donde podía haber salido ya el agua o el material que estaba dentro de la caja, podía haber obtenido algún resultado, podía haber emergido de ahí algún resultado de lo que estaba creando la acción del sol directamente en estos materiales. No falta quien se le venga a la mente el famoso Hormuz, ¿no? Digan, de seguro estaban haciendo Hormuz, Sí, o algún líquido ahí. Cualquier cosa, Ajá, pero bueno, sí. se ve por los vestigios de estas cajas de piedra, que se obtenía algo de este trabajo energético, ¿no? Sí, y además, ¿quién dice que no, desarrollando nuestra imaginación, Claro. ¿no? Que también es parte de códigos de multiverso, pues quién no dice que a lo mejor hasta pueden ser portales. Claro. Portales para viajar en el universo, y nos estamos perdiendo de toda esa información porque pues alguien decidió que tenía que haber ciertas reglas nada más para entender a la arqueología, y nada más es eso y se acabó. Quien diga algo totalmente diferente no se le toma en cuenta, porque tú mismo lo decías hace rato del abuelo maya. Pues cuántos abuelos de ciertas culturas hablan de toda esta información, y cómo pues nada más se les hace un lado como diciendo, pues no, Están loquitos. está loquito, ¿no? Son las historias de los se abuelitos. patina. Sí, no, pues ya ven que eran bien bárbaros y Ignorantes. se les ocurrió eso, ¿no? Creo que es importante pues que ya se empiecen a escuchar esas historias, que ya no se dejen de ver como simplemente cuentos o inventos, y que pues pueden ser reales, ¿no? O más allá de si pueden ser reales, pueden dejarnos a lo mejor alguna clave para que conozcamos algo más acerca de estas civilizaciones, y a lo mejor hasta del ser humano, y nos demos cuenta que no somos, más bien que somos más antiguos de lo que creemos, mucho más antiguos de lo que creemos, y pues que lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que a lo mejor la clave está también en que ni siquiera somos los primeros, ¿no? Sino que existieron muchas civilizaciones anteriores a nosotros, y que dejaron muchas claves de esto. Es decir, que ya dominaban, ¿no? Todas estas cosas. Y que nos muestra que no somos la última Coca-Cola del desierto. Exactamente. ¿No? Entonces, Siempre queda también esa pregunta, ese misterio, ese enigma de por qué no estaba la caja a la que apuntaba el rayo solar. ¿Quién se la llevó? ¿Cuál es la razón por la que la quitaron de ahí? Y esto necesariamente es porque pasaba algo mucho más importante, mucho más impresionante que simplemente el hecho de que estuviera recibiendo solo un rayo del sol. Entonces, pues siempre quedan esas incógnitas, ¿no? ¿Dónde quedó la caja? ¿Dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está Wally? Pero aquí el asunto es que, como les estamos diciendo, nosotros pues simplemente somos un trío de mortales dando nuestras ideas de marihuanos. De marihuana. Que así nos han como dicho. Nos pusieron Sí. ahí, trío de drogadictos. Marihuanos, perdidos, ¿no? Se ven bien locos, ¿no? Y luego tatuados van a decir, bueno.
Como decimos nosotros, simples mortales, no catedráticos de la arqueología ni nada de eso, pero vamos a suponer, siguiendo esta línea, que la historia del abuelo Oxlack y del pueblo maya sea cierta, ¿no? Vamos a suponer que bajaron del cielo los antiguos maestros que los mandó el creador, y porque así dice la historia, no estoy inventando nada. Que vean el video de códigos, Ahí no lo ha está, visto, exacto. ahí está un video para que entiendan más acerca de esto que estamos platicando. Y vamos a suponer que bajaron de las estrellas esta civilización que era mucho más avanzada y que en realidad son instructores y que nos enseñaron la agricultura, el lenguaje, muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra educación, ¿no? Y con nuestro desarrollo. Y vamos a imaginar que no nada más visitaron el altiplano mexicano, sino que también fueron a Guatemala y toda esa región. En las crónicas de los abuelos dice que estuvieron 100 años viviendo ahí, pero que después se fueron y que volvieron a bajar y se presentaron ante todo el mundo. Y que ellos construyeron los templos alrededor del mundo. Si jugamos con esta posibilidad, vamos a imaginar que aparte estos seres eran parecidos, pero eran más como tipo humanoide. Y vamos a imaginar que tuvieran las cabecitas un poquito más alargadas, ¿no? Como cuello. Cabeza de huevo, ¿no? Así, alargaditas. Y vamos a suponer que nos hayan instruido, hayan hecho todo esto y después se fueron. Si eso fuera cierto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Los pueblos que se quedaron y que fueron de hijo tras hijo, de generación tras generación, verían esos lugares como lugares de adoración a estos dioses superiores, ¿no? O a estos seres tan avanzados o maestros. Serían lugares donde ellos se acercarían para pedirles cosas o para darles las gracias por lo que les enseñaron y demás. Conforme pasa el tiempo, este conocimiento se va perdiendo como un teléfono descompuesto. La información cada vez se hace más difusa, ¿no? Y entonces llegaran, por ejemplo, bárbaros, ¿no? Y destruyeran estos templos en nombre de religiones y de otras cosas, todo producto de la ignorancia. Pero, ¿qué cosas son las que nos llaman la atención que sí coinciden? Y es, por ejemplo, este culto que todos los pueblos en la antigüedad, desde África hasta América, ¿no? Suramérica, y todos los pueblos de la antigüedad tenían la macabra maña de por qué alargarse el cráneo, por qué hacerse el cráneo alargado. Algo que la arqueología hasta la fecha no ha podido explicar, por qué todos los pueblos súper así los más antiguos, desde Perú hasta África, hasta Suramérica, o sea, por qué alargaban sus cráneos. Y eso también inclusive creo que hasta en Siberia, o sea, en todo el planeta, en Rusia también, o sea, ¿por qué hacían eso? Y es algo que no pueden responder porque no quieren aceptar, no quieren reconocer que hubiera existido una civilización o una especie que haya tenido ese tipo de cabezas, ¿no? Sí. Que son los cabezas de huevo, ¿no? Sí, y que tener la cabeza así, en esa forma, producía otro comportamiento en el cerebro, claro. Otras facultades. Sí, y les queríamos platicar también que, otra de las posibilidades que existen y que podemos nosotros observar y que les vamos a... Ahora, así como la vez pasada les dejamos de tarea la serie de Undone, ahora les vamos a dejar de tarea la película de Mother, ¿no? Que también está muy buena, para que a lo mejor pueda ser esa una de las posibilidades que está sucediendo aquí, ¿no? O sea... No lo veas como algo de robots y eso, ¿no? Sino como un ejemplo nada más simbólico. De esto, sí. Sí, que regresando a lo que tú platicabas, ¿no? Que de lo que decía el abuelo maya, pues imagínense que nosotros hayamos sido creados por esa civilización avanzada y por lo tanto somos sus hijos, pero ellos hayan dicho, bueno, descendientes, déjalo así, dejémoslo como descendientes, y ellos hayan dicho, pues bueno, están recién creados, no tienen que pasar por un proceso evolutivo, ahorita están muy verdes, pues los mandamos a un planeta llamado Tierra, les damos todas las herramientas para que trabajen en su evolución. Y una vez que estén evolucionados, ellos van a lograr la forma de lo que tú platicabas, la forma de volver a encontrarnos, ¿no? Porque a lo mejor la idea de todo esto es que nosotros volvamos a encontrarlos a ellos para que podamos regresar, pero ser ya parte de algo más grande, ¿no? Ajá, o ser parte de algo más grande, ¿no? Y ser una civilización que ya no nada más nos veamos como la Tierra y algo totalmente aislado, sino como parte de una conexión interestelar, ¿no? Con varias civilizaciones ya avanzadas.
¿Cómo no? Aplausos. Sí, no, Sí, y sí. quizás de que lo que estamos haciendo aquí, o nuestra misión como raza, es la de aprender a encontrarnos con ellos, la de encontrar nosotros la forma de hacer una conexión, y hasta que encontremos esa, entonces ya vamos a poder, digamos que avanzar a los siguientes escalones. Ahora, un libro que también les recomendamos mucho, así, pero de ley, es Catastrofobia, de una autora que se llama Barbara Handclough. Este libro de Catastrofobia, pues habla precisamente de ese cataclismo que vino, que estuvo en la Tierra, ¿no? Y trata de explicar cómo es algo que quedó grabado en todos los pueblos de la antigüedad y que en todos, absolutamente en todas estas culturas antiguas, existe el relato de este cataclismo, ¿no? Que sucedió. Pero, bueno, les recomendamos mucho ese libro, pero en ese libro propone algo que a mí, siempre que estoy en lugares o que he ido o que veo lugares así de antiguos, me llama la atención. Y es lo siguiente: si nosotros, por ejemplo, vemos ahorita un celular, ¿no? Nosotros vemos un celular, diríamos luego, es un celular, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero si ese mismo celular lo viera, por ejemplo, una persona en la Edad Media, ¿no? Y le enseñaras el celular, para que no se espante y no le dé el patatús y no te quiera matar, ni corra, ni quede traumado, apagado, pero le enseñas un celular. Es muy probable y es absolutamente obvio que no va a saber qué carajos es eso. Y puede pensar todo lo que su mente y su cultura posee hasta ese momento. Entonces lo más probable es que piense, por ejemplo, que es un espejo realizado con algún material de algún animal, por ejemplo, algún tipo de piel, porque no sabría lo que es el plástico y pensaría que es un espejo. Y a lo mejor hasta se crearía toda una institución, ¿no?, donde explicarían en sus ideas y se darían premios entre ellos, explicando cada uno mejor que el vidrio con el cual hicieron el espejo pues estaba hecho de tal material para que te vieras más, y harían toda una estructura, pero jamás sabrían que es un celular, dirían que es un espejo, a tal grado que en un futuro, cuando a alguien se le ocurra decir que era un celular, es tal el grado de mentira y tal el grado de ignorancia que les hizo creer que era un espejo, que se burlarían totalmente de la persona que dijera que era un celular. De la misma manera, cuando nosotros vemos las pirámides, cualquier pirámide, cualquier templo de los más antiguos que existen, solamente vamos a poder comprender lo que nuestra cultura y nuestra conciencia nos permite. Pero si es algo que va más allá de la comprensión que nosotros tenemos, no lo vamos a poder ver. Por eso en el Kybalión precisamente se dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. No es una cuestión de un maestro que esté afuera, sino es tu propia conciencia que hasta que está lista, porque el conocimiento se lo ha permitido, puede percibir eso también en el mundo externo. Entonces, mientras nosotros no entendamos lo que es esta clase de tecnología de cristales, esta tecnología cuántica, este tipo de mecanismos, vamos a seguir pensando, como el ejemplo que se los puse, así como en la Edad Media pensarían que es un espejo, vamos a seguir pensando que eran tumbas, que eran para que un rey que se sentía muy importante hiciera eso, o como las pistas de Nazca, que porque se aburría la gente y entonces se ponían a hacer caminos, y todo este tipo de ideas que a los ojos de ya el pleno siglo XXI, pues ya nos parecen ideas muy tontas, ¿no? Es como por ejemplo, increíble que hasta la fecha, o apenas recientemente, se admite que las pirámides de Egipto manejaban energía, ¿no? Estaban hechas para manejar la energía del sol y la energía, y aún sigue siendo dudoso, ¿no? Para mucha gente que hace eso. Sí. Y regresando al ejemplo que tú pones del celular, pues a lo mejor van a haber investigaciones que digan, no, pues esto así, y esta es la medición y el material y todo lo que mencionas, ¿no? Y se están perdiendo la oportunidad de a lo mejor nada más apretarle el botón a encendido para darse cuenta de que ya es empezar a entender de qué se trata el celular, ¿no? Así es. Pero como ya pusiste reglas, pues nadie se atreve a presionar el botón de encendido porque, pues no, Sí, ¿qué vaya a pasar, sí. no? Mejor Tiene dejémoslo mucho así. que ver con esa parte de ir simplificando las cosas, en vez de hacerlas más complicadas. Muchas personas que quieren, por ejemplo, adentrarse en conocimientos sagrados o en cosas como las que hemos compartido esta semana, piensan que el conocimiento es una cosa que se va complicando, acumulando y se va haciendo cada vez como una red más compleja, pero en realidad es al revés. De hecho, una gran parte o uno de los requisitos más importantes o más efectivos para adentrarse justamente en estas cosas
es quitarse lo que uno cree que ha aprendido, ¿no? Desaprender muchas cosas para poder tener la mente completamente vacía y entonces efectivamente empezar a percibir otras cosas. Y es muy curioso, o sea, llama mucho la atención esto porque no recuerdo bien, no me vayan ahí por ahí a regañar, ¿no? Pero según yo fue Arthur C. Clarke, si no fue él, pues ni modo, pero algún erudito alguna vez comentó que la tecnología, ¿no? La ciencia, si es vista por un pueblo antiguo, va a ser indistinguible de la magia. Entonces, ¿no será que todos estos relatos de los dioses y todos estos relatos, pues no era magia, sino que era tecnología? O sea, estamos hablando de algo que era tecnología, que es demasiado avanzada, que ni siquiera nosotros, simples mortales, podemos empezar a comprender. Ahora, llama mucho la atención, puedes decir que hiciéramos después un programa que hablemos ya de, si quieren, ya de todos los enigmas que podamos, así de las pirámides de todos los lugares. En este caso quisimos hablar pues exclusivamente de Angkor Wat, aunque ya medio como ven nos debrayamos un poquito, se nos fue el marrano al monte, como dirán por ahí, se nos escapó la cabra, pero pues sí es importante comentarles todo esto para que comiencen a pensar pues, por ustedes mismos, a dudar y a investigar, que es lo que más queremos, ¿no? Lo que más buscamos. Pero para terminar también hay un documental que ya lo hemos mencionado en este canal que se llama, ahorita me acuerdo, The Revelation of the Pyramids, ¿no? Y en este documental que trata de Egipto, trata de varias construcciones en el mundo, pero se centra en Egipto. Pero en este documental lo que pasa es que esta persona que realiza el documental enseña, por ejemplo, la Gran Pirámide, ¿no? Y muestra toda esa cuestión de las toneladas de piedra, la construcción, la complejidad. Y lo que es muy divertido de ese documental es que primero te pone la opinión de un arqueólogo, ¿no? Un egiptólogo, y ya le dicen, mira, esto lo construyeron en tal año, así le echaron ganas y significa esto y no sé qué. Y después lo mismo, exactamente los mismos hallazgos o puntos clave, se los enseña, por ejemplo, a arquitectos, a ingenieros, que no nada más son cualquiera, inclusive está el que construyó un puente de cristal y la pirámide de Louvre y varias cosas. Y cuando ven los datos, pues se ríen y le dicen, es que son construcciones que ni siquiera ahorita, como yo como ingeniero, podría hacer. O sea, son construcciones complejísimas que necesariamente quien las hizo tenía que tener conocimientos muy fuertes, por no decir muy ¿no? De, pues, matemática, de ciencia, de física, para poder realizarlos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Todas estas personas, ahora también tenemos que tener cuidado, y esto es bien importante, de no caer en el otro extremo, porque también hay otra parte que al menos a mí, esto ya es muy personal, yo no sé aquí a mis compañeros, pero al menos a mí no me resuena, y es cuando ya queremos verlo todo de esa manera, ¿no? Entonces nos olvida que sí hay un conocimiento, que es precisamente un conocimiento o filosofía hermética, o un conocimiento de nuestra propia conciencia, un conocimiento ancestral, atemporal, pero hay que tener cuidado de no confundir ese conocimiento con también naves y con todo ese tipo de cosas, los reptilianos, o sea, también entender que debe de haber y existe un punto intermedio, ¿no? Y sentimos que en ese punto intermedio es donde está la clave, ¿no? Entonces, tampoco te vamos a decir jamás, y en este canal, al menos desde nuestra perspectiva, nunca te vamos a decir que sí, claro, por ejemplo, en Palenque está el astronauta, ¿cómo se llama? Pakal, saliendo al espacio. Es un astronauta y que, exacto, eso, porque eso para nosotros ya sería caer en el extremo ahora de creer que todo va a ser gran tecnología, porque tampoco es así. Estamos hablando de un punto intermedio, ¿no? entre ambas cosas. Sí, claro, intentar juntar las dos. El documental que dices es el del florero, ¿no? Sí, el florero del loto. Sí. El florero del loto, se lo recomendamos mucho. Sí. Y la película de Mother está en Netflix. Sí. Para quien guste verla. Mother, madre, en español. Y pues bueno, a mí me gustaría platicarles que pues sí, que nos abramos a esta posibilidad. Después de todo, pues creo que, como tú dices, sin olvidarse de que debe haber un punto intermedio, un punto donde equilibremos todo esto. Pero yo lo que sí siento es que sí es como parte de una necesidad de la humanidad, pues abrirse ya a otras posibilidades, ¿no? Entender que funcionamos a través de multiversos y por lo tanto a veces las cosas pueden explicarse de alguna otra forma adicional o de muchas o de muchas formas, pero no está sucediendo nada malo, ¿no? No estás
causando algún daño o estás destruyendo una religión o estás destruyendo una creencia, ¿no? Sino simplemente pues son paradigmas que de repente se generaron a través de formar instituciones y que lo único que necesitan es romperse un poquito para empezar a abrirse a otras posibilidades. Claro. Y de mi parte me gustaría a mí cerrar diciendo esto, ¿no? Este ejemplo que sin querer salió del celular en la antigüedad, en la Edad Media, pues darnos cuenta de esto, ¿no? Cuántas cosas del mundo antiguo, de nuestro pasado, las queremos seguir viendo con la óptica de hace, ¿cuánto? De hace 300 años, 400 años, ¿no? Creo que ya es tiempo de comenzar a verla desde otra perspectiva, y lo más importante es que como seres humanos aprendamos a abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Imagínate qué mundo sería tan bello que los arqueólogos que, por ejemplo, escuchen este video, en lugar de decir pobres ignorantes, tontos y inútiles y lo que sea, se abran a esto y digan, bueno, pues tienen razón, ¿no? Vamos a abrirnos un poco y escuchar pues todas las posibilidades e investigarlas, tomarlas de manera seria, ¿no? Eso es lo más importante. Así es. No porque no lo hagan serio, sino tomar en serio estas explicaciones alternativas de la línea que ellos tienen, ¿no? Sí, tenemos que decirlo, y además, como tú lo mencionas, o sea, no quiere decir que lo que estén diciendo ellos sea mentira. No, que esté mal o erróneo. Porque a lo mejor, puede ser una teoría, pues ellos lo que están haciendo es describir realmente la sociedad que sí vivió ahí en esa época, claro, pero que no tiene nada que ver con la civilización mucho más antigua que fue la que originalmente construyó ahí. Lo que sí les podemos decir también a todos es esta clave, ¿no? Entre más antiguo es, entre más se pierde en el fondo del tiempo algo, más compleja es su arquitectura, más compleja es su construcción, y entre más moderno sea, entre más venga para acá, más simple, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la arqueología que hemos visto, ¿no? Alrededor de todo el planeta. Sí, y yo ya también para cerrar, nada más me gustaría recalcar un poco el detalle de que hablando de este templo, de este majestuoso templo tan fantástico y tan impresionante que es Angkor Wat, en sí mismo también el mismo templo, su misma existencia es un retrato de nosotros mismos, en el sentido de que todo lo que significa esta construcción de piedra habla muy claramente acerca de la energía dual de masculino, femenino, su integración, ya que todo esto, todas estas torres, todo lo que se encontraron, los lingams y todo esto, habla muy claramente de la unión del sagrado masculino y del sagrado femenino y de la perfecta sincronía que hay entre ambos y cómo todo eso está representado a través del poder del sol, del poder de la piedra, de la tierra, y cómo todo eso está operando en cada uno de nosotros todo el tiempo y desde que existe la naturaleza, ¿no? Cierto, muy cierto. Y se despide de ustedes Ricardo Ferrón de Música Cuántica. Se tenía que decir y se dijo, como diría el pollito. Y pues bueno, yo también ya nada más para cerrar, como tú lo mencionabas, ¿no? Y es también curioso que algunas construcciones entre más antiguas, pues también es cierto que su tamaño cada vez es mayor, o sea, los bloques de piedra son megalíticos, y eso también habla de algo que no se puede explicar con las herramientas tan simples que pues se han manejado, y que creo que pues sí se tiene que investigar más y nos tenemos que abrir a más posibilidades. Y eso era todo lo que les quería decir. Abre tu mente. Abre tu mente. A ver, pique ese tercer ojo ahí, a ver si, a ver si funciona, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Los quiero y las quiero muchísimo. Que viva el amor. Que viva el amor. Y ahí se ve. Cuídense mucho. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Eso. La realidad. A ver, les vamos a tocar esa frente para abrirles el tercer ojo sin albur. A ver, usted acérquese mejor. Ahí.